Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea que ni se le han ocurrido al hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto se refiere a las cosas que recibimos los creyentes aquí, en este mundo. Cosas que los inconversos no entienden. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí lo está contrastando con lo que dice el versículo anterior acerca de los que mataron a Cristo, que no entendieron quién era Cristo. No entendieron quién era Él porque no tenían ojos espirituales. Si hubieran sabido quién era Cristo, si hubieran entendido, no lo hubieran matado. O sea que en un sentido podríamos decir que lo mataron por ignorancia, ¿no? Y dice en el 9, antes bien, vean cómo está relacionándolo con lo anterior. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, los que le aman entienden lo que no entendieron los que mataron a Cristo. Y luego dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, a los creyentes, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que los creyentes sabemos, lo entendemos, lo creemos, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado a nosotros. Lo que no hizo con aquellos que mataron a Cristo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo que quiere decir aquí es que el hombre entiende lo que está en el hombre. El hombre puede entender al hombre. Pero vean lo que dice después. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre puede entender las cosas del hombre, pero las cosas de Dios no. Para que una persona pueda entender las cosas de Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está mencionado aquí al final del versículo 11. Y también lo menciona en el versículo 12, y lo menciona en el 13, y lo menciona en el 14. Y también lo menciona en el 10. En el 10, en realidad lo menciona 2 veces al Espíritu Santo. Al final del 11 dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, o nadie las entendió, también podríamos traducirlas, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto que Dios nos ha concedido es lo mismo que dice al final del 9, que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, lo cual también hablamos, dice el 13. O sea, de esas cosas que hemos recibido, de esas cosas que el Espíritu Santo nos ha mostrado, nos ha hecho entender, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto se refiere al apóstol Pablo que predicaba y a todos los creyentes que predican o que hablan del Evangelio. Hablamos de lo que Dios nos ha revelado, de lo que Dios nos ha hecho entender. Y esas palabras que nosotros hablamos no nos han sido enseñadas por los hombres. Cuando hablamos acerca del juicio, de la ley, del pecado, de la caída, de la justificación, esas son palabras que el hombre natural no puede entender, hasta que el Espíritu Santo lo ilumina para que las entienda. Lo cual también hablamos, dice el 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana.
nosotros podemos aprender ciertas cosas de los hombres, de los que nos enseñan la palabra de Dios, pero en realidad quien nos las enseña es Dios a través de ellos. Son palabras que ningún hombre nos puede enseñar, ningún diccionario nos puede dar su definición, porque son cosas espirituales y solamente por medio del Espíritu Santo pueden ser entendidas. Y dice al final del 13, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra acomodando quiere decir comparando. Entendemos que una cosa es espiritual cuando la comparamos con otra cosa que es espiritual. Para que alguien nos enseñe algo que es espiritual, no vamos a ir con una persona que es carnal. Si hay un versículo que no entendemos, aunque seamos cristianos, porque puede darse el caso, porque los cristianos pues, no lo entendemos todo. Si queremos que alguien nos explique ese texto, tenemos que ir en busca de alguien que sea espiritual, o sea, que tenga el Espíritu. Porque una persona que no tiene el Espíritu no nos va a dar el significado correcto de ese versículo. Entonces, cuando dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, quiere decir que algo que proviene del Espíritu, que está aquí en la palabra de Dios, debemos compararla con otra cosa que está en las Escrituras. Podríamos también traducir eso de acomodando, no solamente como comparando, sino embonando. Cuando ustedes están armando un rompecabezas, ustedes agarran una pieza que parece ser como que encaja en el lugar donde la piensan meter, pero ya tratan de meterla y se dan cuenta que no entra, no encaja. ¿Qué pasa? Pues no es de ahí. Entonces tienen que buscar la pieza que es de ahí. Cuando nosotros estudiamos un versículo y hay algo con lo que nos topamos que no podemos entender, entonces, ¿quién nos va a dar el significado de ese texto? Tenemos que acudir a lo que es espiritual. O sea, en otras palabras, la Biblia misma nos da la correcta interpretación de la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Esta es una de las ideas claves de lo que es la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica. ¿Cómo podemos saber que una interpretación de un texto es la interpretación correcta? Tenemos que investigarlo aquí mismo en la Biblia. Debemos acomodar o comparar una enseñanza espiritual con otra enseñanza espiritual y así sacaremos una conclusión correcta. Esta palabra acomodando echa por tierra un montón de ideas equivocadas. Hay versículos, hay palabras en la Biblia que son difíciles de entender, ¿no? Y que si las malinterpretamos y luego vamos a predicar acerca de esas palabras, acerca de esos versículos, pues vamos a confundir a nuestros oyentes. No vamos a interpretar la Biblia como nosotros sintamos, como nos parezca correcto. No vamos a interpretar un texto como yo siento que debería de interpretarlo. No, la Biblia tiene que darme la respuesta. Pero para eso es necesario que una persona crea primeramente en la inspiración de las Escrituras y en la inerrancia de las Escrituras. Porque una persona que tiene dudas acerca de la Biblia, entonces va a consultar fuera de la Biblia. O con una persona que no tiene bases bíblicas para interpretarnos el texto en cuestión. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia no es un libro como cualquier otro. Si ustedes están leyendo un libro de matemáticas y ustedes son muy buenos para las matemáticas, pero leen un libro de matemáticas y se topan con una idea que no está clara y se rascan y preguntan aquí, preguntan allá y no encuentran la clave. ¿Cuál sería la solución? Que fueran con el que escribió el libro. Oiga, maestro, ¿sabe qué? Mire, yo tengo una duda acerca de lo que usted escribió en su libro. Pues no cabe duda que él es el único que puede decirte lo que quiso decir ahí.
A lo mejor no se supo expresar o no sé qué pasó, que no estuvo claro lo que él quiso enseñar, entonces él te lo va a aclarar porque se supone que él conoce la respuesta. Entonces, el autor de las escrituras es el único que nos puede enseñar el significado de las escrituras. Pero debemos creer que la Biblia es de inspiración divina. Ustedes han escuchado algo acerca de la inspiración divina. Dios inspiró a los autores, a los escritores de la Biblia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que los inspiró. Hay pintores que pintan un cuadro inspirándose en una mujer, compositores que componen una canción inspirándose en una muchacha, están enamorados. Pero ¿qué quiere decir eso de que Dios inspiró las escrituras? Bueno, dicen que habla de que Dios exhaló las escrituras de manera que llegaron a los que escribieron como provenientes del aliento divino. Dios les estaba hablando esas palabras y llegaban a ellos y ellos las plasmaban, las escribían. Entonces, las escrituras, aunque son escritas por autores humanos, las ideas plasmadas aquí no son humanas, vienen de Dios. Ayer yo en esa hablé acerca de la creación y hablaba yo del primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego más adelante dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y luego más adelante, y dijo Dios, hágase la tierra. Pero ¿cómo es que Dios habló y las cosas se crearon? ¿Cómo podemos entender eso? La palabra de Dios, sin ningún intermediario, dijo que se hicieran las cosas y las cosas se hicieron. Para nosotros eso es inconcebible. ¿Quién vio cuando Dios estaba creando el mundo? ¿Qué clase de poder se necesitaba para crear un mundo y todos sus habitantes? Los científicos se dan de topes y quieren creer a fuerza que somos producto de la evolución. Dicen, no, ya estamos a punto de comprobar que en Marte hay agua. Y si se comprueba que en Marte hay agua, entonces quiere decir que los principios para la vida están dados. Entonces quiere decir que así empezó la vida en la Tierra. A través de un microbio, a través de un ajolote, a través de una rana. Empezamos a desarrollarnos y llegamos a ser hombres, ¿no? ¿Sí? ¿Qué clase de poder se necesitaba para crear? Bueno, pues el mismo poder que dijo, hágase la luz y se hizo, y hágase la tierra y se hizo, es el mismo poder que dijo, escríbase la Biblia y se escribió. Es un poder sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural. No se parece a ningún otro. Pero no solamente tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios y que no comete errores. Tenemos que creer que Dios es todopoderoso. Si ustedes creen que Dios es todopoderoso, la solución ya está dada. Porque si Dios pudo crear el mundo, ¿qué trabajo le costaba poner las palabras en las personas que iban a escribirlo? Tenemos que creer en la inspiración y la autoridad de las escrituras. La Biblia no da sugerencias. Dios no da sugerencias. Dios da órdenes. Y simplemente eso nos muestra que la Biblia es un libro sobrenatural. Ningún escritor humano habla así. Otra cosa, debemos creer también que la epistemología divina es la base de toda verdad. ¿Se acuerdan qué cosa quiere decir la palabra epistemología? Es la parte de la teología que estudia el conocimiento, la extensión del conocimiento, los límites del conocimiento. ¿Cuáles son las cosas que podemos conocer? Bueno, yo estoy mencionando la epistemología divina, pero también podríamos hablar de la epistemología humana. O sea, la epistemología divina nos dice qué es la verdad. Y si hay tal cosa como epistemología humana, esas personas no nos van a decir eso. Es Dios el que nos dice la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios dice que es la verdad. ¿Qué cosa es mentira? Lo que Dios dice que es mentira. Nosotros creemos todo lo que Dios dice. Si Dios dice que esto es pecado, eso es pecado. Y no voy a discutir. ¿Por qué? Porque la Biblia habla con autoridad.
Y si yo acepto la autoridad de Dios, la solución ya está dada. Pero las personas que dudan de la Biblia, dudarán de los escritores, de su sinceridad. A lo mejor estaban mintiendo. A lo mejor las cosas que escribieron, pues fueron cosas que se les ocurrieron, pero en realidad Dios no se las reveló. Alguien dijo, no me acuerdo quién, la Biblia es falible porque fue escrita por hombres falibles. Vean, es cierto, los hombres somos falibles. El apóstol Pablo pues, era un hombre y por lo tanto era falible. Entonces lo que escribió, ¿era falible? Dicen algunos que los absolutos no existen, lo que es el relativismo. Los absolutos no existen. Pero vean la falsedad de esa declaración. Quien dice los absolutos no existen, está mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? Dirá ese tipo. Porque tú dices que los absolutos no existen. Entonces lo que tú estás diciendo yo no puedo creerlo. Sí. ¿Cómo quieres que te creas si los absolutos no existen? ¿No? ¿Cuál es el parámetro para decir que algo es mentira? Para que tú digas que algo es mentira, tienes que decir que hay algo que es verdad. Y si hay algo que es verdad, ¿en qué te basas para decir que es verdad? Entonces la epistemología divina nos dice que es la verdad. Él es el parámetro. Aquí está el parámetro. ¿Quieres saber qué es verdad? Tienes que acudir a este parámetro. Y fuera de este, todo lo demás es mentira. ¿Cómo sabemos que los libros apócrifos son apócrifos? ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes comparan esos libros con lo que dicen estos, no encajan, no embonan, no cuadran. Entonces dicen, no, este libro no puede ser canónico. Este libro no es inspirado. Todos los libros apócrifos tienen alguna mentira, alguna cosa que no cuadra con el tenor general de los libros canónicos. Por eso tenemos que rechazar esos libros. La Biblia tiene cosas que son difíciles de entender, pero nos ha dejado reglas de interpretación y debemos conocerlas para interpretar correctamente. No nos ha dejado oscuras. Dios nos ha dado luz para que podamos entender su palabra. Hay cosas que Dios quiere que entendamos y que debemos procurar entenderlas, porque si no las entendemos es conflictivo para nosotros, nos sentimos mal ignorando ciertas cosas. Pero ¿cómo podemos saber que lo que entendemos es exactamente lo que Dios quiere que entendamos? Que no estamos equivocados. Porque pudiera ser que lo que creemos no sea exactamente conforme a la verdad. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Para que nos ilumine, tenemos que acudir a la palabra. La Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que creer eso. La interpretación bíblica tiene que ser primeramente teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar centrada en Dios. La Biblia su interpretación no debe estar centrada en los hombres. Debe ser una interpretación cristocéntrica y teocéntrica y no antropocéntrica. Porque cuando el hombre es el centro de la interpretación, entonces vamos a interpretarla de manera que al hombre le parezca agradable o le parezca razonable o que le guste. Acuérdense que hemos visto cómo podemos saber si una doctrina es ortodoxa o no, o sea, es correcta o no. Si le da gloria a Dios, es correcta. Si no le da gloria a Dios, no es correcta. Así de sencillo. ¿Cómo podemos saber que la regeneración bautismal es una doctrina falsa? ¿A quién le da gloria la regeneración bautismal? Al que se bautiza y al que bautiza. Yo soy salvo porque me bautizó fulano. Yo soy salvo porque ya me bauticé. Ah, entonces eso te da gloria a ti. Esa es una doctrina falsa. ¿Cómo sabemos que la elección es una doctrina ortodoxa? Porque la elección le da gloria a Dios. Esa doctrina no le da gloria a los hombres. ¿A quién le da gloria el libre albedrío? Si tú te salvas por tu libre albedrío, ¿eso a quién le da gloria? Pues a ti. La salvación depende de ti. ¿Cómo sabemos que el evangelio de la prosperidad no es un evangelio verdadero? Porque esa doctrina hace creer a los hombres que Dios está para servirle a los hombres. Tú nada más oras y Dios te va a hacer rico. Dios te va a dar dinero. Uy, pues los codiciosos caen en la trampa y esa doctrina le da gloria a los hombres. La creencia fácil que dice, tú haces una oración, aceptas a Cristo y eres salvo. ¿A quién le da gloria esa doctrina? A la oración,
a la persona que está haciendo la oración. Los que le dicen a la gente, Cristo te ama, Cristo quiere que tú seas feliz. ¿A quién le da gloria? Pues a los hombres. Son doctrinas centradas en los hombres. Los que enseñan que la salvación es por obras, que de ti depende la salvación, no pueden estar enseñando la verdad, porque eso glorifica al hombre. Otra cosa, una interpretación bíblica para que sea correcta tiene que ser trinitaria. En otras palabras, los que no creen en la Trinidad no pueden interpretar correctamente la Biblia. La Trinidad es una doctrina crucial. Y los que niegan esa doctrina no pueden entender la Biblia aunque se pasen las horas estudiando. Hay una doctrina que se llama modalismo. Es una doctrina que parece simpática, pero que es falsa. Esa doctrina enseña que cuando Dios estaba en el cielo, era el Padre, pero que cuando vino al mundo se convirtió en el Hijo, pero que antes no era Hijo. O sea que el Padre se convirtió en Hijo. Y que luego cuando Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, se convirtió en Espíritu. Pero entonces, esa doctrina hace entender que cuando Cristo vino al mundo, el cielo se quedó sin Dios. Se quedó sin Padre. Entonces, cuando Cristo estaba orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, estaba fingiendo, porque pues él era el Padre. Hay algunos que cuando están orando, le dicen a Dios, gracias te doy, Padre, porque derramaste tu sangre por mí. No, el Padre no derramó su sangre por nosotros. El que derramó su sangre fue el Hijo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Otra cosa, nuestra interpretación tiene que ser trinitaria, pero creer en la Trinidad no basta para que una persona sea salva. ¿Sí? Muchos que dicen ser evangélicos, dicen creer en la Trinidad, pero no son salvos. Hay algunos que no quieren creer en la Trinidad, como los testigos de Jehová, porque dicen que no puede entenderse eso, pero entonces vamos a creer en la Trinidad hasta que lo entendamos. ¿Quién puede entender? Por ejemplo, ven el texto de Mateo 28 que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No. Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre. No bautizamos a una persona en 3 nombres, sino nada más en uno. Entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nada más es un Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo pueden ustedes entender eso? Cuando Cristo estaba en este mundo, Él era Dios. Pero entonces, ¿cómo le estaba orando al Padre? Entonces, dicen los testigos de Jehová, entonces, había un Dios en la tierra y había otro Dios en el cielo. Entonces, ¿hay 2 dioses? Juan 1:1 lo interpretan mal los testigos de Jehová. Como dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y yo le dije una vez a un testigo de Jehová, entonces, ¿tú crees que Cristo era un Dios? Dice, sí. Le digo, entonces tú adoras a 2. Tú estás adorando a Dios, a 2. Y me dice, no, dices que yo no adoro a Cristo. Le digo, Cristo pidió ser adorado. ¿Cómo es posible que no adores tú a Cristo? Cristo aceptó la adoración. Cuando aquella mujer le besaba los pies, ¿se acuerdan? ¿Por qué no le dijo Cristo, oye, ¿por qué me besas los pies si yo no soy Dios? Cristo aceptó la adoración de los hombres. Los ángeles no aceptan la adoración de los hombres. Pedro, Pablo tampoco aceptaron la adoración. Otra cosa, la interpretación bíblica tiene que ser cristológica. Lo mencioné hace un rato. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar centrada en Cristo, en su persona y en su obra. Hay libros que hablan acerca de que todas las predicaciones, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, deben de conducir al oyente a Cristo. ¿Por qué? Porque todas las Escrituras hablan de Cristo. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo. En el libro del Levítico habla de los sacrificios, la sangre que era derramada, cómo mataban al animal y el sacerdote, y todo eso habla de Cristo. El asunto es que podamos ver a Cristo ahí en esas cosas.
en el Antiguo Testamento vemos tipos y vemos sombras, vemos figuras y todas esas nos conducen a Cristo. Entonces debemos entender eso. Ustedes han leído el libro de Esther. En el libro de Esther no se menciona por ningún lado el nombre de Jehová. ¡Wow! No se menciona por ningún lado el nombre del Espíritu Santo, mucho menos del Hijo. Entonces, ¿cómo podemos saber que el libro de Esther es un libro canónico? Ustedes han leído el libro y se acuerdan, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los que estaban ahí en la patria donde era reina la sobrina de Mardoqueo. ¿Eran los caldeos? Bueno, ellos querían matar a los judíos. Y ¿cómo se llama este fulano? Amán mandó construir una horca para matar a Mardoqueo. Y recuerden ustedes cómo terminó la historia. Que esa misma horca que él levantó para matar a Mardoqueo fue usada para matarlo a él. Amán quería acabar con todos los judíos. ¿Era posible que Dios permitiera eso? Si hubiera sido posible, entonces Cristo no hubiera nacido de los judíos. Entonces la guerra de Amán no era contra Mardoqueo y contra la esposa del rey, no era contra Dios mismo. ¿Sí? Lo mismo pasó con Sennacherib, cuando llegó a Judá y que la sitió y que quería acabar con todos los de Jerusalén. ¿Era posible que Dios lo permitiera? No, no podía ser. Sí, después los invadieron y a muchos se los llevaron cautivos, pero era imposible que acabaran con ellos. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia basándonos en Cristo, en su persona y en su obra. En realidad, todas las doctrinas conducen a Cristo. Todas. Vean, Dios le prometió a Adán y Eva que mandaría al Mesías, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero pasaron siglos. ¿Y dónde estaba ese Mesías? El Mesías prometido. Luego, por fin, más adelante, Dios llamó a un hombre, Abraham. Después de Abraham, llamó a Isaac. Y después de Isaac, llamó a Jacob. Y de Jacob empezó a formar una nación. Dios formó una nación de un hombre. Y después de esa nación, estuvo preparando todo lo necesario para que Cristo naciera de la tribu de Judá. Cristo tenía que nacer de la tribu de Judá. Entonces vean, todos los libros del Antiguo Testamento son un desarrollo del plan de salvación. Incluso el libro de Esther. Dios estaba preparando el Mesías y tenía que venir el Mesías a través de los judíos. Le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, no viene de los samaritanos. Dios quiso que se dividieran los judíos de los samaritanos. La salvación no vendría de los samaritanos, vendría de los judíos. Entonces, esa horca que preparó Amán para matar a Mardoqueo, podríamos aplicarlo, que es lo mismo que hizo Satanás, que mató a Cristo, y la horca que preparó para Cristo, en esa misma horca fue muerto Satanás. ¿Sí? El diablo quería acabar con Dios, pues es imposible. ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? Entonces tenemos que interpretar la Biblia creyendo esas cosas. Incluso los que niegan el señorío de Cristo, y hay muchos de esos, o sea, son los que creen que tú puedes salvarte aceptando a Cristo como tu Salvador. No. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú no vas a ser salvo. Tienes que aceptarlo como tu Señor también. Si tú no reconoces que Cristo es tu Señor y tu dueño, tú no puedes ser salvo. Tienes que obedecerle. Todos los que se niegan a obedecer a Cristo, que dicen que es algo extra, dicen, no, habemos muchos cristianos carnales. Y los cristianos espirituales son los únicos que obedecen a Cristo. No. No, si tú no obedeces a Cristo, no eres cristiano ni sueñes. Toda interpretación de la Biblia tiene que ser doctrinal. Miren, la gente luego se aburre de las doctrinas. Pero si tú no entiendes de las doctrinas, no entiendes la Biblia. Una doctrina siempre debe tener relación con otra. Por ejemplo, hay un versículo que dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Entonces,
¿La salvación depende de mi esfuerzo? Ese versículo parece decir que sí. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, échale ganas. Entonces, echándole ganas, ¿es como voy a ser salvo? No. Hay otro texto que dice, no es del que quiere ni del que corre. Caray. Entonces, ¿por qué Dios me pide que me esfuerce? Y acá está diciendo que no es por mis esfuerzos la salvación. Hay versículos como ese que les estoy mencionando que dice esforzados a entrar. Pero hay un montón de versículos que dicen que la salvación es por gracia y no por tus esfuerzos. Y si tú no entiendes eso, entonces creerás que la Biblia se contradice, pero en realidad la Biblia nunca se contradice. La interpretación de la Biblia debe ser literal. Ese es otro punto. Debe ser literal. ¿Por qué? Vean, hay muchas personas que creen que la Biblia está llena de cosas, de parábolas, de ilustraciones, de metáforas, y que no es literal. Que todo tiene que tener una interpretación diferente. Porque dicen, bueno, ahí en Génesis leemos que una serpiente le habló a Eva. ¿Pero qué quiere decir eso? Si no quiere decir que una serpiente le habló a Eva, entonces ¿qué quiere decir eso? Entonces un fulano va a decir una cosa y otro otra y otro otra y no se van a poner de acuerdo. Nosotros creemos que una serpiente le habló a Eva, aunque nunca hemos visto que una serpiente hable. El asunto es que Dios puede hablar a través de una serpiente, porque Dios todo lo puede. Si ustedes creen que todo lo puede, la solución ya está encontrada. Ahora, una interpretación literal no quita que busquemos una interpretación simbólica. Por ejemplo, Pedro le dijo a Cristo cuando lo vio caminando sobre las aguas, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las olas. Entonces le dice Cristo, ven. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dio unos cuantos pasos. Y de repente vino hacia abajo y vio cómo las aguas se movían y le dio miedo y se empezó a hundir. Entonces Cristo lo agarra de la mano y lo saca. Y dicen algunos que en realidad Cristo no caminó sobre las aguas. Lo que quiso decir es que Pedro caminó sobre los problemas. Y que si miramos a los problemas, nos hundimos, los problemas nos tragan. Entonces lo que debemos hacer es mirar a Cristo. Vean, Pedro caminó sobre las aguas. Pero eso no niega que podamos darle esa interpretación. ¿Sí? Sí, pero si nosotros creemos o no creemos que Pedro caminó sobre las aguas, pues entonces vamos a creer que la Biblia nos está lavando el cerebro, nos está engañando, o que Cristo es un mentiroso, ¿no? Hay una parte donde un asno le habló al profeta. Pero ¿quién jamás ha escuchado hablar a un asno? Una ballena se tragó a Jonás. ¿Quién ha visto eso? Que se lo traga y luego lo vomita por allá. Los muros de Jericó cayeron cuando los otros alababan a Dios, pero ¿quién ha visto eso? Que unos muros caigan porque uno grita. El mar rojo se abrió, dice, no, eso no puede ser, ¿cómo se va a abrir el mar? O que la Virgen María concibió sin que José la tocara. Dicen, ¿quién puede creer eso? O sea, hay personas que le quieren dar un significado espiritual a todos estos puntos. Pero estas cosas fueron reales. Debemos interpretarlas así, porque si no, entonces estamos en problemas. Dios hizo literalmente todo lo que Él dijo que haría simplemente porque Él es todopoderoso. Y si creemos eso, entonces eso nos basta. Nosotros tenemos muchas limitaciones, pero Dios no tiene ninguna. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es una unidad. La Biblia tiene muchos libros, son 66 libros, pero en realidad es uno solo. Lo llamamos así, la Biblia. La Biblia revela nada más una sola mente, la mente de un Dios. No hay muchos dioses. El Padre no está en contra del Hijo, el Espíritu Santo no está en contra del Hijo, todos están de acuerdo. Lo mismo que dice uno, dice el otro. Están todavía, vean 1 Corintios, capítulo 2. Al final del 13 dice, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice el 14, pero el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, un inconverso no entiende la Biblia. No la entiende como debe entenderla. Y dice el 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un inconverso no puede discernir porque un creyente actúa como actúa. Nosotros discernimos a los inconversos, ellos no nos disciernen a nosotros. Y dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora vean lo que dice al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo? ¿Es posible que una persona pueda tener la mente de otra persona? ¿Es posible eso? No es posible. Cada quien tiene su propia mente. Entonces, Cristo tiene su mente. Nosotros tenemos la nuestra. Entonces, ¿a qué se refiere aquí que nosotros tenemos la mente de Cristo? La tenemos aquí plasmada. O sea que aquí Dios nos habla, aquí Dios nos muestra sus pensamientos. ¿Sí? Los inconversos no captan, no perciben esos pensamientos, pero nosotros sí. Entonces, aunque un inconverso tenga la Biblia en la mano, como no tiene una mente espiritual, no puede captar la mente espiritual de Cristo. Nosotros tenemos una mente espiritual. Cristo obviamente tiene también una mente espiritual. Entonces, una mente espiritual puede captar la mente espiritual de otra persona. Cuando yo platico con un hermano, yo no necesito que me dé muchas explicaciones. Él me dice ciertas cosas y yo inmediatamente las entiendo, porque él es espiritual y yo soy espiritual también. Pero si yo hablo con un inconverso, los inconversos dicen cosas que uno dice, ¿qué este tipo qué tonterías está diciendo? No entiendo por qué está diciendo lo que está diciendo. Hay un versículo que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ¿no? Pues sí, los pensamientos de Dios son unos y los nuestros son otros. Aunque hayamos crecido y madurado, de todos modos los pensamientos de Dios son unos y los nuestros son otros. Las personas que leen la Biblia y que ven contradicciones en ella, las contradicciones están en ellos mismos. La Biblia no tiene contradicciones. Los que piensan que tienen contradicciones es que no la entienden. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento Dios nos habló por medio de los apóstoles. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de sueños y de visiones, pero los sueños y las visiones del Antiguo Testamento no eran como los sueños que tenemos nosotros. Porque los hombres del Antiguo Testamento tenían sueños y ellos estaban bien seguros de lo que Dios les decía en esos sueños. Y nosotros tenemos sueños que decimos, bueno, si el sueño que yo tuve tiene un significado, pues ¿qué significado tiene? ¿No? Ni trates de encontrar significado a tus sueños porque no tienen significado. ¿Sí? La Biblia tiene tipos, tiene símbolos, tiene profecías, tiene metáforas, tiene parábolas. Y estas cosas, la definición de estas cosas están en la misma Biblia. O algún diccionario teológico pudiera ayudarnos, ¿sí? Pero los teólogos también pueden estar equivocados, o al menos algunos. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Dios quiere que crezcamos en entendimiento. Es más, ¿saben ustedes que Dios inspiró incluso las doxologías? Vean una en Romanos capítulo 16. Vean el último versículo. La doxología es la conclusión de una epístola, ¿no? Siempre el apóstol habla palabras dándole gloria a Dios. Vean lo que dice aquí en el versículo 27. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vean, esta es la forma como Pablo concluye su carta.
Entonces diríamos que esta conclusión sí es de Pablo y no es de Dios. No, también es de Dios. De este versículo se puede sacar una predicación, dos, tres. ¿Sí? O sea, las doxologías fueron inspiradas para nuestro beneficio también. Y vean ustedes cómo las doxologías le dan gloria a Dios. La palabra doxa quiere decir gloria, ¿no? Es algo que le da gloria a Dios. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, ni la introducción de la epístola ni la conclusión son cosas humanas. Todo desde el principio hasta el fin es cosa de Dios. Vean 1 de Pedro 5. (5:14). Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ese no es la doxología. La doxología está después del punto. Vean cómo dice. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. ¿Por qué quiso Dios que dijera estas palabras? Solamente los que están en Jesucristo son los que pueden tener esta paz. Si un inconverso se apropia de estas palabras y le dice a otro inconverso, paz sea con ustedes que están en Jesucristo, ¿le sirve de algo? Esto nos sirve a los creyentes porque estamos en Jesucristo. Si tú no estás en Jesucristo, no tienes esta clase de paz. Ni puedes decir el amén que está ahí al final. ¿Sí? Este amén es algo que está en chino para ti. Porque tú no deseas eso realmente. Ni deseas estar en Cristo, ni deseas la paz que solamente Cristo puede dar. Entonces, ¿cómo podrás decir amén? Vean cómo de una cosa tan sencilla podemos sacar una doctrina y sacar una predicación incluso, ¿no? Lo que quiero decir es que las epístolas, ni una palabra está de más, ni una palabra está de menos. Cada palabra está ahí porque Dios quiso que estuviera. Cada enseñanza, cada doctrina, cada punto, cada idea que Dios plasma en su palabra, siempre tiene un propósito. Es un propósito divino, no es el propósito del escritor. El escritor está saludando a gente que conoce. Pero aunque está saludando a gente que conoce, ¿sí? Las palabras que está dirigiéndoles a esas personas son palabras que Dios le dio y no humanas. Hay algunos que tachen al apóstol Pablo de misógino. Sí saben por qué, ¿no? Porque dice que las mujeres no deben predicar. No, es que Pablo tenía algo contra las mujeres. Por eso dijo que las mujeres no deben predicar. Pero no nomás lo dice en una parte. Vean, hay personas, por ejemplo, que sacan una doctrina de un solo versículo. Por ejemplo, los de la Iglesia de Cristo que dicen que creen en la regeneración bautismal, porque ese texto dice, ¿cómo dice Hechos 2:38? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de vuestros pecados, etc. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a suponer que ese versículo enseñara que somos perdonados porque fuimos bautizados. Supongamos que sí. Pero, ¿cuántos versículos hay de ese tipo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? Nomás hay uno. ¿Cómo es posible que establezcan una doctrina nomás por un solo versículo? En cambio, todos los versículos que dicen que la salvación es por gracia, esos los hacen a un lado. ¡Wow! Esa es maldad. Vean Isaías 55. Aquí está el texto que citaba, el 8, 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Vean lo que está diciendo aquí. ¿Quién? ¿Quién está hablando aquí?
está hablando Dios. Pero ¿quién lo escribió? Fue Isaías. Entonces, el que lee el libro de Isaías dirá, está diciendo Isaías que la palabra que salió de su boca de él no volvería vacía. No está diciendo eso. Quien está hablando por boca de Isaías es Dios mismo. Cuando nosotros predicamos, creemos en esta promesa y le pedimos a Dios que la cumpla, de manera que su palabra no vuelva vacía. Vean, los profetas del Antiguo Testamento hablaban, Isaías hablaba y la gente decía, no, tú estás mintiendo, no puede ser cierto lo que tú dices, porque veían que era un hombre. Pero no entendían que lo que el profeta les decía, Dios se lo había dicho. Les decía, mira, ve y diles. Pero en el momento que Dios le decía a Isaías, ve y diles, ellos no estaban ahí parando el oído y diciendo, eso dices tú, que Jehová te dijo, pero no lo creemos. Los profetas, vean, hablaban y no vayan ustedes a creer que entendían todo lo que decían. No. Bueno, el problema de ellos es el mismo problema nuestro, ¿no? Ellos decían, bueno, yo no sé por qué Dios dijo que lo dijera, pero pues, lo voy a decir, pues Él me lo dijo, ¿no? Pero lo que sí sabían ellos, los profetas, es que cada palabra que salía de su boca, Dios se las había puesto ahí. Dios escogió cada palabra. Vuelvan a 1 Corintios, capítulo 2. Dos 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. No de una manera mágica, ¿sí? No de una manera mística. Dios nos enseña estas palabras con base en el estudio, ¿sí? A diferencia de los profetas de antes, porque Dios les decía a los profetas, ve y diles, pero nosotros tenemos que estudiar el significado de la palabra. Una regla, si ustedes tienen dudas de si una regla está medio torcida, la ponen junto a una regla que está derecha y ya se dan cuenta cuál es la que está torcida. Entonces, si una doctrina está torcida, la ponen junto a una doctrina que está derecha y ya se dan cuenta cuál es la que está derecha. Aunque una persona necia ve lo que está derecho como chueco y lo chueco como derecho, ¿no? Vean 1 Corintios 15. ...15, 29. Este capítulo habla de la resurrección. Todo el capítulo habla de la resurrección. Y ven el 29, 15, 29. De modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ven, de este versículo se agarran los mormones para bautizarse por los muertos. Pero díganme, ¿cuántos versículos hablan del bautismo por los muertos? Nada más hay uno, y es este. Ahora, ¿qué significa el bautismo por los muertos? Vean, signifique lo que signifique, está aquí hablando de la resurrección. Lo único seguro es que está hablando de la resurrección. ¿Sí? Porque dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. O sea, está hablando que los muertos resucitan. Eso es lo único que está claro en el versículo. Y no vamos a discutir por lo otro. Porque no hay ningún otro versículo que diga acerca de eso. Vean Isaías 28. Veintiocho, 9. Vean, aquí está hablando Isaías, pero más bien es Dios quien les está hablando a los judíos, ¿no? 28, 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? O sea, ¿a los niños recién nacidos? No, un niño recién nacido no entiende. Dice, ¿a los arrancados de los pechos?
¿A qué edad se le arranca a un niño de los pechos? ¿Cuándo se le deja de dar pecho a un niño? ¿Cómo a qué edad? 6, 7 meses. A un niño así pequeñito, ¿cómo se le va a enseñar doctrina? Ahora, sigan leyendo el 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá. Dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Bien, esto se cumplió el día de Pentecostés. ¿Sí? ¿Cómo les enseñaba Dios a los judíos del Antiguo Testamento? Lo dice el 10. Un poquito aquí y otro poquito allá. Vean, Dios les habló a los judíos un poco a través de Isaías, otro poco a través de Jeremías, a través de Miqueas, a través de Nahum. Dios no les enseñó todo a través de un solo profeta. Un profeta tenía más o menos una línea de enseñanza, y otro otra, y otra otra. Pero todas esas enseñanzas concordaban. Pero Dios no le reveló nunca todo a un solo profeta. Vean, pero ellos tuvieron el privilegio de tener un montón de profetas y a todos los mataban. A todos los perseguían. Dios les enseñó los rudimentos, ¿sí? Las enseñanzas más básicas, dice, un poquito aquí, dice, un poquito acá, renglón tras renglón, línea tras sobre línea. Así como una maestra de kinder le enseña a un niño las vocales. Mira, hijo, esta es la A y esta es la E. Así les enseñó Dios a los judíos, pero no quisieron entender. Cuando una persona lee la Biblia y no entiende, ¿saben por qué es? Porque no quiere entender. Si ustedes leen la Biblia con prejuicios, no la van a entender. La Biblia no está para que la juzguemos, está para que nos juzgue. Dios nos habla y nos dice que estamos mal. Dios no es el que está mal. Nosotros somos los que estamos mal. Un creyente nuevo aprende un poco un domingo, aprende otro poquito entre semana, lee un libro, escucha una predicación y va aprendiendo, va aprendiendo. Y llega el momento que tiene muchos conocimientos. ¿Qué vamos a hacer con los conocimientos que Dios nos ha dado? ¿De qué sirve estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo si no ponemos en práctica lo que aprendemos? Hay personas que les hablamos de una doctrina que nunca han escuchado y dicen, no, eso que dices no es cierto. ¿Por qué me dices que no es cierto? Dice, pues yo he leído la Biblia y yo nunca he visto eso. Bueno, el hecho de que tú nunca lo hayas visto o no lo hayas entendido, no quiere decir que te estoy mintiendo. Lo que pasa es que tú debes abrir tu mente para que investigues, para que llegues a una conclusión. ¿Cómo te atreves a decir que no es cierto? Vean 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, hay algunas cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo. Pero vean lo que dice al final, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras del Antiguo Testamento, para su propia perdición. ¿Quiénes son los indoctos? Los que tienen muy poco conocimiento. ¿Y quiénes son los inconstantes? Los que parece como que obedecen y como que parece que no. Los que parece que quieren ser cristianos y como que parece que no. Esos son los inconstantes, que tienen un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. No se deciden ni por una cosa ni por la otra. Esas personas no llegan a tener nunca un verdadero entendimiento. Y tuercen las escrituras. Y qué terrible que una persona que hace eso tenga que predicar. Vean 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Vean lo que dice Pedro, la palabra profética.
Ven, para nosotros esta también es una palabra profética, ¿sí? No nada más lo del Antiguo Testamento, también esto, ¿sí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ven que la palabra profética más segura que ¿qué? Se refiere a lo que está antes, que dice en el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué fue lo que escuchó Pedro cuando oyó la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? Dice, no, la palabra profética es más segura. Vamos a suponer que yo les dijera que un día que yo andaba allá por el cerro, se me apareció Cristo, que yo lo vi. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Lo creerían? Digamos que ustedes me tienen por una persona digna de respeto. Si yo les dijera que había Cristo, ¿saben qué? Dirían, el hermano Moisés ya está chafeando. ¿Sí? ¿Entienden por qué la palabra profética es más segura? Dios quiso que las cosas quedaran por escrito. Es más seguro leerlo que tú lo escuches. Porque si tú lo escuchas, a lo mejor fue tu imaginación que lo escuchaste. Oye, Pedro, ¿de veras tú escuchaste la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia? Oye, Pedro, ¿no tendrás calentura que escuchaste la voz de Dios? ¿Cómo ven? Dios quiso que tuviéramos su verdad por escrito. Y ven lo que está diciendo aquí. Otra vez ven el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que si no entiendes muy bien, que si no te ha caído el 20 todavía, si tú sigues leyendo y le pides a Dios que te ilumine, en cualquier momento vas a entender. Hay personas que llegan a ser salvas simplemente leyendo la Biblia. Sí. Y luego dice el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Este versículo se apropiaron de él los católicos para oponerse a los reformadores. Vean lo que dice a través del 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Decía Roma, Lutero está equivocado, porque esa interpretación que él da de la gracia es una interpretación privada. Es lo que él dice que es la gracia. Pero Roma acusó a Lutero de lo que Roma era culpable. O sea, Roma tenía una interpretación privada. No, la salvación es así como nosotros decimos. Y los protestantes todos están equivocados. ¡Wow! Ellos eran culpables de lo que acusaban a Lutero. Ellos sí eran verdaderamente culpables. Lutero entendía que la gracia es gracia basándose en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica acerca de la gracia? ¿Ustedes han leído la definición católica? Según Roma, la gracia es lo que te capacita para que recibas gracia. ¡Wow! ¿Cómo ven? O sea, tú tienes dentro de ti la capacidad de recibir la gracia. ¿Cómo ven? Eso es arminianismo puro. Entonces la salvación ya no es por gracia, sino porque tú hiciste algo para merecer esa gracia. Es absurdo eso. Son indoctos que tuercen las Escrituras, no entienden lo básico. Un sacerdote católico, ¿cómo va a hablar del arrepentimiento? Nunca se ha arrepentido. ¿Cómo le va a hacer? Solamente Dios puede enseñarnos el significado de un texto conflictivo. Y aún así, es posible que ayunemos y Dios no nos dé el significado de un texto. La Biblia nos enseña las mismas cosas una y otra vez. Aquí, Santiago habla de la salvación por gracia y Pedro también, y Pablo también, Isaías también, y Moisés también. La salvación es por gracia en cualquier libro de la Biblia. La salvación nunca ha sido por las obras.
La salvación siempre ha sido de una misma manera. Pero las personas que no se humillan delante de Dios, que no se doblegan, que no doblan sus rodillas en humildad, que no hacen a un lado su soberbia, no pueden entender. Qué tremendo que una persona esté leyendo la Biblia por años y no llegue a entender. Qué horrible es eso. La Biblia fue escrita por 40 personas, 40 escritores. Y esos 40 enseñaron lo mismo. No se conocieron unos con otros, excepto en algunos muy pocos casos. Y todos enseñaron lo mismo. Dicen algunas personas que la Biblia tiene cosas anticuadas, que debemos acomodarla al hombre moderno, que para hacerla accesible a la gente. Bueno, tal vez algunas palabras puedan ser enseñadas de una manera que la gente pueda entenderlas. Pero las enseñanzas de la Biblia no son anticuadas. El pecado siempre ha sido pecado. No vamos a acomodar la Biblia a los hombres. Los hombres deben acomodarse a la Biblia. La Biblia se dirige a los hombres de todas las épocas. Pero los hombres que no quieren entender es porque en el fondo no quieren obedecer. ¿Acaso los hombres de hace 2000, 3000 años eran pecadores y nosotros no? La solución de los problemas de aquellos hombres es la misma que en nuestro caso. Somos pecadores y la solución está en Cristo. Fuera de Cristo no hay solución para nadie. Vamos a hacer una oración.